Muchas gracias. Usted dice, y yo también puedo decir, tampoco cobraré, hermano Isaí, en toda mi vida ministerial de 52 años, pero ha sido un placer y lo hago con un gusto. Es decir, hablar acerca de esta fe preciosa me da vida, de tal manera que entonces cuando Dios abre puertas, hermano Isaí, hay que entrar y hay que entrar y utilizarlas de la manera más apropiada. Muy bien, mis hermanos, pues para no ir más lejos, entramos al mensaje de esta mañana. Usted sabe que estamos hablando sobre la carta que escribe Santiago y que ha sido una carta verdaderamente que ha tenido sus complicaciones por el tipo de lenguaje, por las apreciaciones que hace Santiago. Pero el día de hoy seguimos en el capítulo 3. Es que Santiago realmente empezó con dos temas al mismo tiempo. Una, aquellos que se hicieron maestros a sí mismos, pero parece que no se pudo esperar y abrió el otro, que es acerca del problema de la lengua. Aunque eso que he dicho es una manera solo de decir, porque definitivamente Santiago asocia las dos cosas, es decir, asocia este problema de los que se hicieron maestros de la palabra a sí mismos y el problema del uso de la lengua. Así que, por otro lado, hemos venido con dos mensajes hasta aquí. Este sería el tercero, sobre la lengua. Haga de cuenta que hemos ido construyendo junto con Santiago un edificio. Hoy construimos el tercer piso y el día viernes habremos de cerrar esta cuestión de lo de la lengua. Y creo que los maestros, los que se hicieron maestros, han de estar muy contentos pensando que ya se le olvidó a Santiago. No se equivoque. Santiago realmente es machacón y va a decir al rato, ahora me vengo por ustedes. Así que con esa expectación, yo voy a leer el pasaje en Santiago capítulo 3. Voy a leer solamente del 2 al 4. Dice, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde quisiere el que las gobierna. Muy interesante declaración de Santiago. Y el día de viernes yo no quisiera que se perdiera usted su oportunidad, porque vamos a hacer el cierre de todo esto. En realidad estos 3 sermones van a servir de plataforma para el cuarto y creo que va a ser una cuestión muy preciosa. Muy bien, pues entonces por lo pronto seguimos en este intrigante y sorprendente capítulo 3 de la carta de Santiago. Y puedo decirles que seguimos caminando todavía en el territorio de los versículos 1 y 2, versículos que nos dieron materia prima para los 2 mensajes anteriores y ahora digo para estos 3 mensajes. Y el objetivo de Santiago era corregir el terrible mal de la lengua en el pueblo de Dios, por supuesto. Pero aunque eso haya sido así, la cuestión básica que tiene en mente fue la advertencia que lanzó contra aquellos que se hicieron a sí mismos maestros de la palabra. Y que lo dijo de esta manera en el verso 1. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Cosa que nos cuestionó, que yo decía, pero ¿cómo? Si enseñar la fe es una de las tareas de tanta nobleza, ¿cómo puede ser condenable lo que es de nobleza?
pero hemos venido desarrollando las razones de Santiago, sabiendo, dijo, que recibiremos mayor condenación. Y que en otra versión dice lo mismo, de manera muy sugestiva. Observe, hermanos míos, no haya entre vosotros tantos que pretendan ser maestros. Según la idea del pasaje, una pretensión muy peligrosa. Interesante. En tanto que hay muy de cerca a eso una mayor condenación. Fueron dos cláusulas intensas de ese versículo, donde la primera fue: no os hagáis muchos maestros, que por cierto nos hizo preguntar: ¿puede alguno hacerse maestro de la fe o de la palabra a sí mismo? Bueno, yo diría que intentan hacerse sin que los llame el Señor. Jamás podrán. O de otra manera, es una presunción que él puede ser un maestro. Así que no estaba por demás cuestionar cómo es que se puede hacer maestro a sí mismo. Bueno, evidentemente Santiago está haciendo una distinción de aquellos que participan en la vida ministerial, porque el Señor Jesús les ha dado un llamamiento. Usted sabe, ya no se habla en esta generación de que el Señor llamó a alguien. Sencillamente, eso ya se ha olvidado. Nuestras generaciones sabían que participar en la vida ministerial, porque el ministerio es una jerarquía, era exigencia que el Señor Jesús lo hubiera llamado. Entonces, en este caso, evidentemente, Santiago nos deja ver que no se trataba de maestros por ministerio, porque los que son maestros por ministerios, esos no se hacen. A esos el Señor los llama y les da el recurso. Las habrá de dar conocimiento, entendimiento, y les va a dar una operación de revelación muy particular sobre aquellas cosas que nadie ve. Definitivamente, aquellos de Santiago que se hicieron a causa de la facilidad de palabra que tenían y que sin duda conocían algo sobre la fe, pero que se interpretaron a ellos mismos como quienes calificaban para ser maestros de la palabra, cosa que no los convierte en conocedores de la doctrina. Tampoco era carta de conducta el que se llamaran a sí mismos maestros de la palabra. Pero en esa presunción pensaron que su facilidad de palabra cubría la deficiencia en el conocimiento. Y en fin, le voy a decir, yo los he oído decir, en fin, que la gente no necesita tanto. Pues yo digo que Jesús dijo que necesitaba los buenos pastos. Y eso dio pie a la segunda advertencia, que dice: sabiendo que recibiremos mayor condenación, pues a causa de su presunción de ser lo que no eran, se confiaron y se confiarían y llegarían al atrevimiento de enseñar lo que ellos quieren suponer que es la fe. Si yo le estoy diciendo esto, yo creo que usted puede identificar este problema el día de hoy y decir: Santiago, tenemos el mismo problema. Y en ese confiarse en su capacidad del buen decir, caerían en graves desviaciones de la fe, como lo han hecho. Y quienes les escuchan, el problema es que la gente toma sus palabras como verdades a seguir. En fin, que el pueblo lo dejaron sin doctrina desde los años 80. Por eso yo he dicho, lo dejaron a los colmillos de los lobos. Si el pueblo conociera la doctrina,
rechazaría muchos de los postulados de ellos y así se harían dignos de condenación. ¿Acaso solo por ser maestros? De ninguna manera, sino por causa de su engaño. Fue cuando Santiago, en vez de contestar eso de manera directa, en el verso 2 dice, porque todos ofendemos en muchas cosas, que parecería que Santiago hace una evasiva para no contestar de manera directa, pero la verdad es que lo ha de hacer. Y en este caso, él responde, todos ofendemos en muchas cosas, que sería algo como esto. Y la razón por la cual dice eso es porque él tiene en mente no desviarse del tema de la cuestión de la lengua, que sería algo como esto. Recibiremos mayor condenación porque todos ofendemos. Y de luego ofender no es lo mismo que ser una persona ofensiva, que es su profesión la ofensa. Y luego agregó Santiago, el que no ofende de palabra, este es varón perfecto. Y así es como fuimos llevados de la cuestión de los maestros a las ofensas de las palabras. Fuimos confrontados con la afirmación de Santiago, que el que no ofende en palabras, ese es un varón perfecto, que puede, fíjese bien, que puede con freno gobernar todo el cuerpo. Esto me intriga y me intrigó. ¿Cómo es que el que gobierna su lengua puede gobernar todo su cuerpo? Lo dijo de manera específica, todo su cuerpo. No dice gobierna el cuerpo, no, todo su cuerpo. Que luego en el mensaje que viene, donde cerraremos, habremos de aclarar todas estas cuestiones. Estamos poniendo, dije, la infraestructura de este precioso edificio. Pero Santiago no dijo las cosas exactamente así. No dijo gobierna el cuerpo, sino que él habló de gobernar todo el cuerpo. Le anticipo porque el cuerpo también expresa pasiones. Dice, ¿puede gobernarlo? Sí, pero con freno. Y eso sacó a la luz una cuestión particular. ¿Acaso Santiago estaba diciendo las cosas, escúcheme bien, como si estuviera peleando con la lengua? Como si la lengua decidiera qué tenía que hablar. Como si la lengua tomara decisiones. No, pues ¿acaso no es la lengua un pequeño miembro en el cuerpo? Entonces Santiago está cuestionando al hombre interior, que es el que instruye a su lengua que diga lo que dice. Santiago está hablando con el ser pensante, el que es capaz de entender, de reflexionar y de tomar decisiones. Y eso sucede allá adentro del alma, en el hombre interior. Entonces quiere decir que Santiago está pensando en poner freno allá adentro. Alabado sea Dios. Desde donde está la vida pensante del creyente, desde donde se incita a la lengua o desde donde se le frena. Lo que se conoce como dominio de espíritu. Y de esta manera entonces es que entramos al mensaje de esta mañana a partir del versículo 3, aunque lo hago desde el 2. Y yo pregunto, ¿ha cambiado el tema? No, no lo ha cambiado. Solo cambia la manera de decirlo. Y otra vez, hermano Isaí, insisto a Santiago, ¿por qué sigues con lo mismo? Pero ni caso me hace. Y yo tengo que decir, pues ni modo. Es el estilo de Santiago. Es machacón. Toma una cuestión, aprendas esto de Santiago,
Y cuando se cree que es todo lo que tiene que decir, que ya terminó con aquella cuestión, pues no, se regresa y se regresa a lo mismo y sobre la misma persona. Y sigue, y sigue, y sigue. No sé por qué, pero así es como Santiago hace las cosas. Hasta aquí. Así lo hizo, recuérdese. Así lo hizo con el que dijo que Dios lo había tentado. Así lo hizo con el que dijo que tenía fe. A los que debió pesarles haber hablado de esa manera delante de Santiago. A grado que parecía que jamás los iba a soltar. Alabado sea Dios. Quería darles una lección inolvidable. De tal manera, entonces, no ha de hacer menos cosas con estos que se hicieron maestros a sí mismos, porque pareciera, dije, que ya los dejó. Tampoco hará eso con el abuso de la lengua. Así que, bueno, pues allá vamos con él. Y que nos esperen los maestros que se hicieron a sí mismos, porque si conozco el estilo de Santiago, pues entonces no se muevan los maestros, porque Santiago va a volver por ustedes. Y según su estilo, procederá a mostrar este caso de la lengua, usando varias imágenes. Mire, habla del freno de los caballos, del timón de un barco. Nos hablará del fuego y las fieras, y aún de los animales en general. Y se quejará que todos ellos quedan bajo dominio y señorío de la naturaleza humana. Entonces, ¿qué pasa con la lengua? Un pequeño miembro rebelde a más no poder. Pero no es la lengua, es la rebeldía del alma. Así que Santiago quiere sanar el alma de los creyentes. Así que vea cómo empieza esta embestida diciendo, he aquí. Algo así como, miren hermanos, miren lo que se hace con los caballos para poder gobernarlos. No importa que sean broncos, fuertes y briosos, sí hay manera de dominarlos. Dice, he aquí nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo. Observe cómo esta declaración es compatible con lo que dijo en el verso 2. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Interesante, aquel que no ofende en palabras es porque este es un varón que ha llegado a un grado de perfección. Y yo digo, un freno para la lengua, porque sinceramente, cuántas ofensas se dan. Y este es uno de los graves problemas dentro de los creyentes. Mucha de la destrucción y ruina que hay en la vida de los creyentes y en las iglesias se debe precisamente a que esa lengua no tenía freno, a que el alma de esos creyentes no tenía manera de parar. Pero ¿qué cosa es ese llamado freno que gobierna todo el cuerpo? ¿Y cuál es la señal segura que existe ese freno? Está en que gobierna su lengua. ¿Por qué? Porque todos los miembros del cuerpo, el más ingobernable es la lengua. Es el medio, escúcheme bien, vea y piense en la lengua
como el medio por el cual el hombre expresa lo que hay en su alma. Por eso es allá, en el hombre interior, en la vida pensante, ahí donde está la voluntad, donde se frena o se domina. Alabado sea Dios. Y un creyente que vive lleno del Espíritu Santo, le garantizo que la lengua no hace cosas de esa manera. Porque precisamente dijimos, así como el médico al enfermito le decía, saque su lengua para dictaminar. Santiago está haciendo lo mismo, hermano, muéstreme su lengua para saber cómo anda en su interior. La lengua se gobierna desde el hombre interior. Así que ahora, para demostrar la necesidad de que el hombre logre el dominio, que es diagnosticado por el cómo habla, apela a la figura del freno que se pone a los caballos. Interesante. Definitivamente a ninguna parte del cuerpo le pone tantos calificativos tan duros Santiago como a la lengua. Pero en realidad se lo está poniendo al alma del creyente. Es un arnés de cuero que se pone en la cabeza del caballo, entre la cabeza y la boca. Pero dentro de la boca se pone lo que llamamos bocado. ¿Y qué es esto? Es una pequeña pieza de acero. Y a esa pieza se le ponen las llamadas riendas, una de cada lado. Y de esa manera se puede obligar al caballo a obedecer al jinete. Se controla su conducta. Se le impide correr, desbocarse. Se le detiene. Se le obliga a ir a la derecha o a la izquierda. Por eso dice Santiago, gobernamos todo su cuerpo. La figura que usa es notable. Si ponemos freno a la lengua, porque desde allá con ella bendecimos a Dios, mis hermanos, y tiene que ser compatible. Si ponemos freno a la lengua desde el hombre interior, y si allá está puesto el freno, tiene dominio de espíritu ese creyente. Por lo tanto, el creyente que dice tantas cosas es evidencia que no tiene dominio de espíritu y que tiene una grave deficiencia que tiene que ser sanada. No hay duda que gobierna todo el cuerpo. Y de allí que si alguno no ofende en palabra, es porque ha puesto dominio a su ser interior, a su alma, a sus emociones, y desde allí gobierna todo su cuerpo, cosa que aclararemos mañana, el día viernes, donde la lengua no es más que el miembro visible de lo que sucede dentro en el alma. La lengua no es más que el miembro que hace visible qué cosas tiene en el alma ese creyente. Alabado sea Dios. Pero Santiago piensa que no es suficiente. Le digo, y entonces usa otra figura más. Como dice el verso 4, mirad las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde quisiera el que las gobierna. Luego, ¿no es el timón el que decide? No, como tampoco lo es la lengua. Dice, el timón logra que ese barco vaya por donde quiere que vaya el que gobierna. Y Santiago ve ahora cosas que parecerían imposibles. A una nave grande que puede surcar aguas profundas a voluntad de alguno. El caso es distinto al caballo, porque el caballo lo gobernamos por lo que siente a causa del bocado.
En este caso no. Tenemos dos cosas que no responden a lo que se siente: la grandeza de la nave y la furia del viento. Diga, ¿cómo pueden gobernarse? Y en cada caso, el apóstol habla de dos cosas que significarían que es imposible gobernarlos. ¿Cómo? Porque son cosas inanimadas. El caballo sí siente el tirón del bocado, de la rienda. La nave es inanimada, el viento es inanimado. ¿Cómo gobernar allí? Una porque es una nave grande y la otra porque se trata de luchar contra vientos impetuosos. Interesantes figuras usando el apóstol Pablo, porque hay creyentes definitivamente que en su alma hay verdaderos vientos impetuosos de confusión, de inconformidades, de rabia. Alabado sea Dios. El problema es que en ese interior Dios puso también su Espíritu Santo. ¿Cómo no habría de decir Pablo, no contristen al Espíritu Santo? De tal manera que Él es testigo de esa lucha interior. Habla Santiago de dos cosas que son fuerzas superiores, que no responden a lo que se pueda sentir, como en el caso del caballo. Estas son cosas inanimadas. ¿Cómo hacerlas que obedezcan? Pero Santiago no está pensando en la nave por la nave. Santiago está creando toda una plataforma para hacer el reproche sobre la lengua. ¿Cómo hacerlas que obedezcan? Pues mire, vea lo que dice. Dice Santiago, mirad, es decir, escudriñen, pongan cuidado. También las naves, aunque tan grandes. Y debo precisar entonces que está hablando de naves capaces de entrar en mares de aguas profundas, de las que se dice que zarpan. Las pequeñas naves no levan anclas. Santiago se va a una figura tope a los grandes barcos, y a los cuales les agrega una segunda dificultad. Estos son llevados por vientos impetuosos. Sí, la nave es golpeada, es sacudida por vientos que tratan a la nave con rigor, que la mueven con violencia, en dirección contraria a donde sea su ruta. Son vientos que no ceden, mantienen su fuerza. Imposible, entonces sería imposible cualquier intento de gobernar la nave. Pero Santiago dice, momento, señores, sí se logra eso, y se logra con un pequeño timón. Santo Dios, no dijo que con un timón, no, fue específico, con un pequeño timón. Lo llevó al grado superlativo en esa pequeñez, que entonces yo tengo que entenderlo como cosas pequeñas dominando sobre cosas tan grandes y violentas. Un pequeño timón con cosa pequeña, como también es la lengua. Ese pequeño timón gobierna tan grande nave, gobierna a pesar de su pequeñez. Santiago diría, el timón es la clave, el freno es la clave y la lengua es la clave, aunque la lengua no haga más que lo que le dicen allá de adentro del alma. Alabado sea Dios. Pero hay que precisar algo, que Santiago no dice que esa grande nave es gobernada por un timón, sino por un pequeño timón. Muy pequeño, dijo. No dijo pequeño, dijo un muy pequeño. Lo muy grande, lo muy fuerte,
a lo muy pequeño. ¡Qué contraste! La idea en griego es que lo que es menos domina sobre lo que es más. Por eso que es lo muy pequeño, obliga a la grande nave a ir. Y note la fuerza que le imprime Santiago: por donde quisiere el que las gobierna. Luego entonces, si la lengua no se para, es porque el que las gobierna no quiere. Le ha dado autorización, porque eso es lo que trae en el alma. El que la gobierna, es que el timón no piensa. Lo gobierna alguien que piensa, un ser moral, por encima de esas fuerzas. Y tenemos que volver a lo mismo. Ese timón no tiene decisión propia. Detrás de él hay el que quiere que la nave vaya a alguna parte. Y al decirlo así, otra vez, aparece la figura de que no es el timón. Vea lo que Santiago está haciendo. Está desglosando las cosas. Está diciéndole al creyente: esto no es casual. Esto es producto tuyo, de adentro de tu alma, de tu pensamiento. Como no lo es la lengua misma, sino la voluntad que hay detrás de esa lengua. Alabado sea Dios. Por eso no es la lengua la que alaba y la que echa agua dulce y amarga. Es el alma de ese creyente, que yo no entiendo cómo puede tener esa confusión de amargo y de dulce dentro de su corazón. Quiere decir entonces que existe una confusión moral en ese creyente que abastece a la lengua de todas, como si fueran dos fuentes. De tal manera, la de ese ser interior que tiene capacidad pensante para trazar la ruta que quiere, para llegar a donde quiere. Santiago está señalando a usted, que es el que está dentro. Usted, el hombre interior, el creyente. No importa que hable lenguas, no importa que usted profetice, no importa. Si usted no refrena su lengua, usted no domina. Es lo que está detrás del freno, lo que está detrás del timón y lo que está detrás de la lengua, que no expresa más que lo que quiere que hable ese ser pensante, a quien Santiago exhorta a que tenga dominio de espíritu. Y definitivamente me han preguntado: ¿y eso cómo se resuelve? En la misma manera como se resuelven las bajas pasiones. Se resuelven sencillamente un hombre y una mujer llenas del Espíritu Santo. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, las pasiones malvadas no suben en el alma, no prosperan. Las malas intenciones no funcionan. Creo entonces que hemos olvidado la llenura del Espíritu Santo en el creyente, porque un creyente lleno del Espíritu Santo es un creyente lleno de gozo. Y me decía alguien hace muchos años atrás: hermano Ramos, nadie se va al mundo lleno de gozo. Siempre el que abandona el camino del Señor lo hace porque se va amargado. Por lo tanto, la llenura del Espíritu Santo es el remedio absoluto con el cual se curan todas estas cosas. Y si esa lengua bendice y maldice, no hay duda que en ese ser moral, en su interior, en su entendimiento, hay confusión. Ese creyente sufre severa confusión en la fe, porque es entrar en conflicto con la fe, lo que está haciendo. Y luego echa mano, Santiago, de los principios divinos que gobiernan la creación entera. Y digo entera, porque Santiago está hablando que se gobiernan las cosas por entero, no se gobiernan
en partes unas sí y otras no. Se gobierna todo, el cuerpo entero, la nave entera, lo mínimo dominando sobre lo máximo en esta metáfora. Y no hay duda que al llegar al puerto de destino, alabado sea Dios, cuando ese gran barco que fue sacudido, que casi se rompía por la furia del viento, cuando llega a su destino, el timón podría gloriarse de haber ganado la batalla contra la grandeza de la nave y la impetuosidad del viento. Y vaya que la lengua, dijo Santiago, se gloría, y hablaremos de eso el viernes. Se puede gloriar de llevar la nave a pesar del viento. El freno puede gloriarse de frenar a un violento y fuerte caballo. Y Santiago dice, pues así también la lengua es un miembro pequeño que se gloria de grandes cosas. Voy a hacer las precisiones el viernes de grandes cosas. Y entonces digo, pero ¿en qué está pensando Santiago? En los maestros presuntuosos, los que se hicieron maestros a sí mismos. La lengua de ellos se gloría en grandes cosas, en grandes hazañas. Óigalos hablar. Y como siempre el griego dijo que gloriarse en este caso es hablar en grande, es hablar con arrogancia, es hablar de manera temeraria, es hablar sin consideración. Dígame usted, ¿pasa eso? Sin consideración a la verdad que dicen enseñar. Es hablar sin medida, dice el griego, pero no quiere pararse el griego, dice es fanfarronear. Es decir, son fanfarrones, hacen alarde. Algo como esto, hermanos míos, a quienes esa presunción los llevó a confiarse que la fe puede ser enseñada como ellos quieran, gracias a su facilidad de palabra. Los que se hicieron enseñadores, fanfarrones de la fe, que acostumbran a hacer alarde de cosas que no conocen sobre la gloriosa fe de Jesucristo. ¿Pero es acaso la lengua la que se gloría? No, sino las ambiciones del alma de ellos. Y Santiago los vio ambiciosos de ser reconocidos, de adquirir estatus, que hacer que como enseñador o conferencista, ¿sí?, ha sacado las ambiciones deshonestas que habitan en su alma y se glorían de grandes cosas. No hay duda, de esta manera Santiago está exhibiendo una de las deficiencias de esta generación, una de las deficiencias de esos maestros, hechos a sí mismos, made in casa, alabado sea Dios, porque a los maestros de Dios los hace el Señor Jesús, que es el que llama. Se hacen jactanciosos porque son capaces de una elocuencia dominadora que arrastra a quienes les escuchan y pueden motivarlos a hacer y a creerles cualquier cosa que ellos digan. Con este tercer mensaje, yo he planteado esta tercera posición de la infraestructura para cerrar el viernes. Y no me gustaría que se perdiera la conclusión de esto, porque he querido oír a Santiago, oírlo, no meramente caer en lo emotivo, oírlo, para ver qué cosa está haciendo, porque es un sermón de 4 sermones, hermano pastor Isaí. Es un sermón de 4 pasos, que el viernes habré de cerrarlo y sin duda el Señor habrá de bendecirnos. Así que mis hermanos queridos que nos están escuchando en los Estados Unidos, en México y otros países, yo les ruego que piensen en los postulados de Santiago, porque esto es la vida práctica de la fe. Cuidado con la lengua, dijo Santiago. Un creyente se ve mal, no es consistente con lo que es un hijo de Dios, tampoco se
es consistente con uno que es redimido por Cristo, que nunca jamás se le oyó gritando en la calle. Dijo el profeta, no voceará. No será alguien que levanta y agita los brazos, que dice cosas duras contra medio mundo. Alabado sea Dios. Esta mañana espero, Padre eterno, que el pueblo haya sido bendecido con las ideas. Y permite, Señor, que estas cosas se lleven a la práctica y que volvamos a la llenura del Espíritu Santo, la cual pone freno en el alma del hombre. Dios los bendiga, mis hermanos y hermano pastor, el Señor le guarde. Amén. Gracias, pastor, una vez más por esta enseñanza del día de hoy que ha traído beneficio para el cuerpo de Jesucristo, ese pequeño miembro que controla muchas veces todo el cuerpo, pero como usted lo dijo, si no frena su lengua, no domina. Así es que, bueno, qué bendición. Nos separan 6 minutos para las 10 de la mañana. Si usted en este día quiere llamar, hacer un agregado, pues estaría bienvenida a su llamada al 704-831-2465. 704-831-2465. Tenemos mucha gente que son buenos oradores, tienen la facilidad de la palabra, pero lamentablemente si no frenan su manera de expresar, si no lo hacen como buenos maestros, pues como dice la palabra, se están trayendo condenación. Así es que lo importante aquí es que aprendamos lo que Dios ha depositado a través de esta carta de nuestro hermano Santiago y también en esta mañana traído por el pastor Natividad Ramos para que seamos edificados. Hay una edificación que en el cuerpo de Cristo se está construyendo cada día aprendemos, no nacimos sabiéndolo todo, sino que el Espíritu Santo, aquel que nos está dando la guianza y que podamos llegar a aquel día con gozo, con aquella felicidad que siempre anhelamos poder llegar al gozo de nuestro Señor. Así es que le agradecemos infinitamente este tiempo que nos ha dado y ya el día viernes será un tiempo nuevo en el Señor una vez más. Pastor, le queremos agradecer infinitamente una vez más por este tiempo que nos ha facilitado y yo sé que hay gente que nos está sintonizando y que esta palabra cae en buena tierra. Gracias, hermano pastor, hermano Isaí, por la bendición de participar en este programa, y lo hemos hecho con todo nuestro corazón. Y bueno, qué manera de cerrar el año y qué manera de abrir el año con el nuevo mensaje donde se cierra también las ideas de Santiago sobre el uso de la lengua. Gracias, hermano. Amén. Gracias, pastor. Entonces será hasta el día viernes, una vez más, a través de esta enseñanza maravillosa. Gracias, le agradecemos infinitamente.